La pregunta que todos murmuran en estos días es: ¿qué son esos supuestos drones que invaden el espacio aéreo de Estados Unidos y otros países? Los medios intentan minimizarlo, las autoridades lo llaman fenómenos aislados, pero la verdad es mucho más inquietante. Hoy estoy aquí para revelarte lo que realmente son, y te advierto, esto va mucho más allá de lo que tu imaginación puede concebir. Lo que está ocurriendo no es un simple incidente tecnológico, es una señal, y no estamos preparados para lo que viene. Me llamo Lucas Arrieta, 38 años, 10 de ellos trabajando como supervisor de seguridad en una planta química en Elizabeth, Nueva Jersey. Mi rutina era tan monótona como cualquiera podría imaginar. Turnos nocturnos, café frío y el constante zumbido de maquinaria industrial. Nunca fui alguien dado a las fantasías ni a las paranoias. Mis días giraban en torno a protocolos, listas de verificación y cámaras de seguridad que rara vez mostraban algo fuera de lo ordinario. Elizabeth no es una ciudad que destaque por su belleza. Está rodeada de autopistas congestionadas, enormes almacenes y el constante movimiento de cargueros en el puerto cercano. La planta química donde trabajo es una extensión de ese entorno, un lugar funcional y sin vida, diseñado para operar sin interrupciones. Sin embargo, esa simplicidad escondía algo que, hasta hace poco, yo mismo habría considerado imposible. La vida en el turno nocturno tiene algo de hipnótico. Las horas transcurren en un limbo silencioso, interrumpido únicamente por el ruido de las alarmas de prueba o los escasos encuentros con otros empleados. Durante años, esa calma me dio una sensación de control, pero ahora entiendo que el control era una ilusión. Todo empezó con pequeñas anomalías que, en su momento, no parecían importantes. Un fallo en las luces exteriores, una cámara de seguridad que se apagaba sin razón aparente, o una sensación incómoda al recorrer las instalaciones. Detalles que descarté como problemas técnicos o simple cansancio, pero con el tiempo, esas pequeñas cosas comenzaron a acumularse, formando un patrón que no podía ignorar. En retrospectiva, me doy cuenta de que había señales, momentos en los que sentía que algo no encajaba, como si el lugar mismo estuviera tratando de advertirme, pero, en mi arrogancia, lo ignoré. Siempre pensé que cualquier problema podía solucionarse con lógica y herramientas. Nunca se me ocurrió que enfrentaría algo que no podía explicarse ni reparar. La planta química siempre ha sido un lugar aislado, rodeado de un parque industrial desolado y cruzado por vías férreas abandonadas. Por las noches, la única compañía eran los reflectores que iluminaban los tanques de almacenamiento y las sombras que proyectaban. Esa soledad, que solía resultarme tranquilizadora, comenzó a sentirse opresiva, como si algo invisible estuviera acechando más allá de las cercas. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que viviría algo como esto, habría pensado que estaban bromeando, pero lo que voy a contar no tiene nada de gracioso. No sé si lo que vi fue una advertencia o una amenaza, pero marcó un antes y un después en mi vida, y, sinceramente, desearía no haber estado allí para presenciarlo. Era una noche como cualquier otra en la planta química. El reloj marcaba las 11:47 p.m. y, como de costumbre, me encontraba en la sala de control, rodeado de monitores que mostraban cada rincón del complejo. La luz blanca de los fluorescentes iluminaba tenuemente las paredes de cemento y el sonido de los ventiladores de los equipos llenaba el aire. Revisaba los registros de seguridad con una taza de café en la mano cuando lo noté por primera vez. Desde la ventana, a través de las rejas y los depósitos de productos químicos, vi 3 destellos en el cielo.
Al principio pensé que era un avión, uno de los tantos que sobrevuelan el aeropuerto de Newark, no muy lejos de allí, pero algo no encajaba. Las luces eran demasiado brillantes, demasiado cercanas, y no seguían el trayecto lineal que cabría esperar. Me levanté, intrigado, y me acerqué a la ventana. Las luces se movían erráticamente, zigzagueando como si jugaran en el cielo. Por un momento pensé que eran drones, aunque la ausencia de sonido me desconcertó. Drones como esos deberían haber emitido un zumbido, pero todo estaba en un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Decidí llamar a Steve, mi compañero. A través del intercomunicador le pedí que subiera a la sala de control. Cuando llegó, apenas tuvo tiempo de decir una palabra antes de que las luces hicieran algo que ninguno de nosotros esperaba. Se detuvieron en seco, formando un triángulo perfecto en el aire. La alineación era tan precisa que parecía desafiar cualquier lógica. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Steve, con los ojos clavados en el cielo. Su voz temblaba y su rostro estaba más pálido de lo que lo había visto nunca. No respondí. Apenas podía procesar lo que veía. Las luces permanecieron en formación durante unos segundos y luego, sin previo aviso, desaparecieron. No hubo un destello final, ni rastro alguno de su paso. Simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Nos quedamos en silencio por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Steve fue el primero en romper el silencio. Lucas, ¿crees que deberíamos reportarlo? Me encogí de hombros, todavía tratando de entender lo que habíamos presenciado. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que vimos luces flotando en el cielo? Se van a reír en nuestra cara. Pero en mi interior sabía que esto no era algo que pudiera ignorarse. Decidimos revisar las cámaras de seguridad para ver si habían captado algo. Sin embargo, al reproducir las grabaciones, encontramos algo aún más extraño. Las cámaras que apuntaban hacia el cielo en esa dirección habían registrado una interferencia inusual, estática, acompañada de una breve distorsión en la imagen. «Esto no es normal», dijo Steve mientras retrocedía las grabaciones una y otra vez, buscando algo que explicara el fenómeno, pero no había nada. Esa noche no pude dormir. El recuerdo de esas luces seguía rondando en mi mente y la sensación de que algo más estaba ocurriendo no me dejaba en paz. Miraba mi reloj cada hora, esperando que la luz del día me ofreciera algo de claridad, aunque sabía que el amanecer no iba a traer respuestas. Fue solo el principio, pero desde esa noche nada volvió a ser igual. Un par de días después del incidente con las luces, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Steve y yo habíamos decidido no hablar más del tema, al menos no entre nosotros. Aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabíamos que algo no cuadraba. Aún así, me aferré a mi rutina. Era lo único que podía hacer para no perder la cabeza. Esa noche, mientras hacía mi primera ronda de inspección, me dirigí al perímetro exterior, donde una cerca de metal delimitaba la propiedad de la planta. El aire estaba húmedo por las lluvias recientes y el suelo estaba lleno de charcos. Al acercarme a la esquina sur, noté algo que me hizo detenerme en seco, un agujero en la cerca. Era un corte perfecto, de forma ovalada, como si alguien hubiera pasado un láser por el metal. Me agaché para examinarlo. Lo primero que me llamó la atención fue la tierra alrededor del agujero. Estaba completamente seca. No tenía sentido. Había estado lloviendo toda la semana y el resto del suelo estaba empapado, excepto ese pequeño tramo. El instinto me decía que debía reportarlo, pero algo me detuvo. Quería entenderlo antes de involucrar a alguien más.
Hice un par de fotos con mi teléfono y seguí con mi ronda, aunque no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Cuando volví a la sala de control, Steve estaba revisando las cámaras. Parecía nervioso, más de lo habitual. «Lucas, tienes que ver esto», dijo sin apartar la vista de las pantallas. Me acerqué y en una de las grabaciones noté algo extraño. Una figura delgada y alta que cruzaba el área de los tanques de almacenamiento. «¿Qué es eso? ¿Un intruso?», pregunté. Steve negó con la cabeza. Su rostro reflejaba incredulidad. «Mira bien, no parece normal». Retrocedimos el video varias veces intentando distinguir detalles. La figura tenía un movimiento antinatural, casi mecánico. Parecía deslizarse en lugar de caminar y en ningún momento volteó hacia las cámaras. No llevaba ropa que pudieran identificarlo como un humano, solo una silueta borrosa que desapareció en la oscuridad. Decidimos salir juntos para revisar el área donde había desaparecido la figura. Llevábamos linternas y una sensación de que estábamos a punto de cometer un error. Llegamos al lugar y no encontramos nada, salvo un rastro extraño en el suelo, una línea recta de tierra seca que se extendía por varios metros, como si algo caliente hubiera pasado por ahí. «Esto no es normal», susurró Steve, como si temiera que algo pudiera escucharlo. No supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza y no era solo por el miedo. Era la certeza de que lo que había empezado con las luces estaba lejos de terminar. Esa madrugada, las fallas técnicas en la planta se intensificaron. Las cámaras de seguridad se apagaban y encendían de manera intermitente y escuchamos ruidos extraños en las tuberías, golpes metálicos que no parecían coincidir con el flujo normal de los químicos. Steve juraba que había visto la figura nuevamente, esta vez más cerca de los tanques principales. Aunque intenté calmarlo, en el fondo sabía que algo estaba mal. Decidí patrullar el resto de la planta por mi cuenta, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Al llegar al edificio de control de válvulas, sentí una corriente de aire frío, como si alguien hubiera dejado una puerta abierta. Revisé cada rincón, pero no encontré nada ni a nadie. Sin embargo, no pude quitarme la sensación de que no estaba solo. Esa noche, cuando terminé mi turno, conduje de vuelta a casa con una sensación de vacío. Por primera vez en años, el camino que siempre me había resultado familiar se sintió extraño, como si algo invisible me estuviera siguiendo. Una semana después de encontrar aquel agujero en la cerca, las luces regresaron. Era casi medianoche y me encontraba patrullando el área cercana a los tanques de almacenamiento. Había un aire inquietante que no lograba sacudirme de encima. El cielo estaba despejado, pero no podía ver las estrellas, como si algo enorme y oscuro se interpusiera entre ellas y la planta. Entonces las vi, 3 luces flotando en un triángulo perfecto sobre la planta. A diferencia de la primera vez, estas no estaban a la distancia. Parecían estar justo encima de nosotros, iluminando los tanques con un brillo pálido y antinatural. Intenté comunicarme con Steve por radio, pero lo único que escuché fue estática. De pronto, esa estática se transformó en algo más, un susurro. No era una voz humana, pero tampoco era un ruido que pudiera explicar. Era como si alguien estuviera hablando un idioma que mi cerebro no lograba comprender. El sonido se intensificó y una sensación de opresión invadió mi pecho. Sentí como si el aire se volviera más denso, dificultándome la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Emergiendo de entre las sombras, apareció algo que, incluso ahora, me cuesta describir. Era una figura humanoide, pero no caminaba. Flotaba a pocos centímetros del suelo, moviéndose con una gracia antinatural.
Su piel no era carne, parecía metálica, pero no reflejaba la luz como un espejo. Era más como una superficie líquida, ondulante, que absorbía todo a su alrededor. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, y sus dedos terminaban en algo que parecía fusionarse con el aire, pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Si es que se podían llamar ojos, eran dos orbes completamente negros, profundos y vacíos. No parpadeaban, no se movían, pero sentí que me estaban mirando. Quise correr. Cada fibra de mi cuerpo me pedía que huyera, pero no podía moverme. Mis piernas estaban congeladas y mis músculos no respondían. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. La figura giró su cabeza hacia mí y fue entonces cuando sucedió. Una voz invadió mi mente, pero no era un sonido que viniera del exterior. Era un pensamiento, una imposición que resonaba dentro de mi cráneo. No teman, no somos vuestros enemigos. Pero no había consuelo en esas palabras. La voz era fría, desprovista de emoción, como un cuchillo que corta sin esfuerzo. Por un momento sentí que estaba siendo despojado de algo. No sé cómo explicarlo, pero era como si me estuvieran mirando por dentro, examinando cada rincón de mi mente. De pronto, todo se oscureció. Las luces desaparecieron y la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. Caí al suelo, temblando y con un zumbido agudo en los oídos. Mi visión se nubló por unos segundos antes de que las sombras comenzaran a desvanecerse. Steve me encontró tirado cerca de los tanques. «Lucas, ¿qué diablos pasó?». Su voz sonaba distante, como si estuviera escuchándolo a través de una pared. Apenas pude levantarme, todavía mareado y con las piernas tambaleándose bajo mi peso. «No lo sé, estaba aquí». Y luego todo se apagó, logré decir entre respiraciones. Esa noche revisamos las grabaciones de las cámaras. Lo que vimos nos dejó helados. Las luces triangulares eran claramente visibles, suspendidas sobre la planta, pero cuando apareció la figura, la imagen se distorsionó por completo. Solo quedaban sombras borrosas y el sonido de la estática, como si la misma tecnología se hubiera rendido ante lo que captó. Sabíamos que no podíamos hablar de esto con nadie. ¿Quién nos iba a creer? Pero en lo profundo de mi mente sabía que esto era solo el comienzo. La noche siguiente, todavía con la sensación de vacío en el pecho, volví a trabajar. Steve y yo habíamos hablado poco durante el día, intercambiando solo frases cortas que no hacían más que evitar lo inevitable. Reconocer que algo muy por encima de nuestra comprensión estaba ocurriendo en la planta. Mientras hacía mi ronda, sentí nuevamente esa presión en el aire, una quietud que no tenía sentido. Parecía como si todo sonido, desde el murmullo del viento hasta el zumbido de las máquinas, hubiera sido absorbido por algo invisible. Apenas di unos pasos entre los tanques cuando lo sentí. No lo escuché ni lo vi, pero lo sentí. Era como una intrusión en mi mente, una presión que no venía del exterior, sino desde el interior de mi propio cráneo. Me llevé las manos a la cabeza tratando de bloquear aquello, pero era inútil. Entonces llegó una voz. No era una voz humana, era algo más profundo, algo que no dependía del oído para ser entendido. Era un pensamiento, una imposición que no podía ignorar. No teman, no somos vuestros enemigos. Las mismas palabras que había escuchado la noche anterior resonaron dentro de mi cabeza, pero esta vez había algo más. Imágenes, fugaces y desconcertantes, invadieron mi mente. Paisajes que no reconocía, estructuras imposibles, cielos teñidos de colores que ningún humano había visto. Entre esas imágenes, un símbolo apareció repetidamente, un triángulo invertido rodeado de círculos concéntricos que parecían moverse, como si estuvieran vivos.
Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. De repente, las imágenes desaparecieron y me encontré de rodillas en el suelo, jadeando. Sentí que alguien me tocaba el hombro y al mirar hacia arriba, vi a Steve. «Lucas, ¿estás bien? Te llamé por la radio, pero no respondías». Miré alrededor tratando de encontrar algún rastro de lo que acababa de experimentar, pero no había nada. Todo estaba en silencio. «Estoy bien», mentí, tratando de calmarlo. Solo me mareé. Cuando regresamos a la sala de control, algo más extraño ocurrió. Todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo, mostrando solo un fondo negro con una palabra escrita en letras blancas: «Escucha». Steve dio un paso atrás, aturdido. Intenté teclear algo en el sistema, pero no respondía. Entonces, una nueva palabra apareció en las pantallas: «Conoce». Las luces de la sala parpadearon y luego todo se oscureció. Por unos segundos quedamos sumidos en una negrura absoluta hasta que una luz azul pálida comenzó a emanar de los monitores. En lugar de palabras, esta vez mostraban un video. Era una grabación desde lo que parecía ser el suelo de la planta. Las luces triangulares estaban suspendidas en el aire y debajo de ellas la misma figura metálica que había visto antes. Pero ahora no estaba sola. Había varias, moviéndose lentamente entre los tanques. La grabación duró apenas unos segundos antes de cortarse, dejando las pantallas en blanco nuevamente. Luego, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la normalidad: las luces, las cámaras y el sistema operativo. Steve y yo no sabíamos qué hacer. No había explicación para lo que habíamos visto, ni una manera lógica de procesarlo. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió después. Cuando llegué a casa esa madrugada, encontré mi computadora encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado antes de salir. Había un archivo nuevo en el escritorio, sin título. Al abrirlo, era el mismo video que habíamos visto en la sala de control, pero con algo añadido al final. No es la primera vez, no será la última. La mañana después de recibir el mensaje en mi computadora, me despertó el sonido de golpes firmes en mi puerta. Aún aturdido por la falta de sueño, abrí y me encontré con dos hombres de traje negro, impecablemente vestidos. No se molestaron en presentarse ni en intercambiar cortesías. «Señor Arrieta, necesitamos hablar con usted sobre los incidentes recientes en la planta». Sus voces eran firmes, pero carentes de emoción. Me invitaron, o más bien me ordenaron, que los acompañara al interior. Uno de ellos sacó un dispositivo que parecía un celular, pero mucho más sofisticado, y lo sostuvo frente a mi rostro por unos segundos. No dijo para qué era, y yo no pregunté. Durante la siguiente hora, me sometieron a un interrogatorio que parecía más un análisis clínico. Querían saber todo: qué había visto, qué había escuchado, si tenía pruebas físicas o registros de los eventos. Cada vez que mencionaba las luces o la figura metálica, me interrumpían con respuestas ambiguas: pruebas de tecnología experimental, un caso aislado de interferencia electromagnética. Pero sus palabras no convencían. Cuando mencioné el archivo que había aparecido en mi computadora, vi un destello de preocupación en los ojos de uno de ellos, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar mis sospechas. Sabían más de lo que dejaban ver. Al final, me hicieron firmar un documento de confidencialidad que parecía redactado para un tribunal militar. «Esto es por su seguridad, señor Arrieta, y por el bien de todos». Su tono era una mezcla de advertencia y amenaza. Antes de irse, uno de ellos dejó una advertencia final: olvídese de lo que vio, no es su responsabilidad.
Cuando regresé a la planta esa misma tarde, las cosas ya habían cambiado. Steve me recibió con una expresión sombría. Vinieron esta mañana, se llevaron las grabaciones, los discos duros, todo. No dejaron nada, Lucas. Incluso trajeron su propia gente para inspeccionar los tanques. La presencia de los agentes se sintió como un peso en el ambiente. Camiones negros sin distintivos estacionados en la entrada, hombres y mujeres con uniformes grises entrando y saliendo sin dar explicaciones. Apenas nos dejaron acercarnos a nuestras áreas habituales. Todo estaba siendo evaluado. Al día siguiente, los nuevos dueños de la planta anunciaron que las operaciones cesarían de manera indefinida. Una compañía desconocida había comprado las instalaciones y planeaba reconvertirlas para otros fines. En menos de una semana, los tanques principales fueron desmantelados y las áreas más sensibles de la planta quedaron inaccesibles para el personal. Poco después, Steve dejó de responder a mis llamadas. Nadie supo qué pasó con él, y cuando intenté preguntar entre los demás empleados, la mayoría se limitó a encogerse de hombros o evitaba el tema. Esa noche, mientras revisaba mis correos en casa, noté que algo extraño ocurría con mi computadora. Archivos que no recordaba haber creado estaban dispersos por mi escritorio. Videos, imágenes borrosas de luces triangulares y capturas de los monitores de seguridad que juraba no haber guardado. Al final de todos los archivos había un mensaje que me heló la sangre. Aún está siendo observado. Apagué la computadora y desconecté todo, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Al día siguiente, al salir de mi casa, noté un auto negro estacionado en la esquina. No se movió durante horas y cada vez que intentaba acercarme, arrancaba y desaparecía. Desde entonces, la paranoia ha sido mi compañera constante. Siento que hay ojos en todas partes, esperando a que cometa un error, a que diga algo que no debo. Pero el peor temor no son los hombres de traje ni las advertencias silenciosas. Es la certeza de que las luces no eran lo más aterrador. Desde que cerraron la planta, mi vida se ha convertido en una sombra de lo que solía ser. Dejé de trabajar y apenas salgo de casa. No es solo el miedo, sino la certeza de que algo o alguien siempre está observándome. El auto negro sigue apareciendo, aunque nunca lo veo estacionado en el mismo lugar 2 veces. Algunas noches, un dron pequeño sobrevuela mi casa, silencioso, pero lo suficientemente bajo como para que note su presencia. Lo peor de todo es que los mensajes no se han detenido. Hace unas semanas mi computadora, que había desconectado completamente, se encendió sola en medio de la noche. Esta vez no había videos ni imágenes, solo un mensaje. No fue casualidad, tú fuiste elegido. ¿Elegido para qué? Esa pregunta me carcome todos los días. Los recuerdos de las luces triangulares y la figura metálica no me abandonan. A veces cierro los ojos y veo ese símbolo. El triángulo invertido rodeado de círculos en movimiento. Está grabado en mi mente, como un parpadeo perpetuo que no puedo ignorar. Intenté buscar respuestas. Navegué en foros oscuros, contacté a supuestos expertos en fenómenos paranormales e incluso intenté acercarme a un periodista independiente que investigaba avistamientos similares. No obtuve nada útil. Cada vez que alguien parecía estar a punto de ofrecerme una explicación, desaparecía, como si algo los detuviera. Una noche, mientras caminaba por mi sala, el televisor se encendió sin que yo lo tocara. La pantalla mostraba estática al principio, pero luego apareció una imagen familiar. Las luces triangulares flotando sobre la planta, seguidas de una figura metálica moviéndose en la oscuridad. Pero esta vez no era una grabación de seguridad,
Era mi propia casa. Lo vi ahí, en el video. Esa figura estaba en mi jardín, inmóvil, mirando hacia la ventana de mi habitación. Me quedé paralizado, incapaz de respirar, hasta que la pantalla se apagó abruptamente. Salí corriendo hacia la ventana, pero no había nada. Ni huellas, ni rastros, solo el mismo silencio opresivo que había sentido aquella primera noche. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Me siento atrapado, como si estuviera en el centro de un experimento del que nunca pedí ser parte. Pero lo más aterrador no es lo que he visto, sino lo que creo que está por venir. No creo que esto haya terminado. Las luces, las figuras, los mensajes, todo parece ser parte de algo más grande, algo que apenas puedo comenzar a comprender. He empezado a escribir lo que me ha ocurrido, no para encontrar respuestas, sino para advertir a otros. Si alguna vez ven esas luces, no las ignoren, pero tampoco intenten entenderlas, porque, como aprendí de la peor manera, lo que traen consigo no es curiosidad ni esperanza. Es algo mucho más oscuro, algo que acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. A veces miro al cielo, no buscando respuestas, sino preguntándome cuándo volverán, porque sé que lo harán. No es una cuestión de sí, sino de cuándo, y cuando lo hagan, no estarán aquí para observarnos.